Dios le bendiga. En esta voy a definir lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es un conjunto de ideas, creencias y percepciones con lo que un individuo o comunidad entiende e interpreta el mundo. La vida y su relación con el universo es una perspectiva global que influye en forma en que las personas piensan, actúan y organizan su sociedad, cultura y valores. Cada cultura o sociedad tiene su propia cosmovisión, basada en factores como la historia, la religión, la filosofía, la ciencia y la experiencia. Por ejemplo, la cosmovisión indígena suele estar ligada a la naturaleza y a la espiritualidad, mientras que la cosmovisión científica se basa en la observación y la razón. Hoy voy a mencionar tres características de la cosmovisión. Como primer punto tenemos visión del mundo. Incluye una comprensión de la realidad, el universo y la naturaleza. Esta visión puede ser influenciada por factores como la religión, la filosofía, la ciencia y la cultura. Como segunda característica tenemos relación entre los seres humanos y la naturaleza. Implica una comprensión de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, incluyendo aspectos como la explotación de recursos y la conservación. Y tercero, significado y propósito. También incluye una comprensión del significado y propósito de la vida, incluyendo aspectos como la creación, la existencia, la muerte y la trascendencia. Esta comprensión puede ser influenciada por factores como la religión, la filosofía y la espiritualidad. Me ha tocado exponer acerca de las características de la cosmovisión. Una de las características es que es un compromiso espiritual, y el doctor Sire decía que toda cosmovisión es más que una cuestión mental, ya que se internaliza en la parte más profunda del ser humano, esto quiere decir en el alma. Él también decía que el corazón es el elemento central de la persona, y de ahí es donde proceden los pensamientos y las acciones de cada persona. También la otra característica es que afecta directamente la vida y existencia de las personas. Esto quiere decir que, en base a la característica anterior, según los pensamientos y acciones de las personas pueden influir de una manera en la sociedad, tanto de una manera positiva o una manera negativa al entorno donde la persona se encuentre, ¿verdad? Entonces, esas acciones pueden trascender en generaciones. Por ejemplo, podemos decir acerca de Adolfo Hitler, el mismo apóstol Pablo y Carlos Marx. Son ejemplos de pensamientos que, si bien es cierto, no, algunas fueron buenas, otras no, pero que tuvieron influencia en la sociedad. Hoy vamos a tratar qué es lo que significa la cosmovisión. La cosmovisión es un conjunto de ideas, imágenes o cosas relacionadas, la cual tenían el pensamiento de muchas culturas o el hombre en su inicio sobre las imágenes en sus alrededores y orígenes en cuanto al universo y el mundo. Hoy vamos a tratar sobre la cosmovisión de lo egipcia, Mesopotamia, y la cosmovisión religiosa o bíblica. La cosmovisión egipcia imaginaba que el mundo se dividía en tres niveles. El primero era el mundo de los muertos, donde el hombre al morir iba por un largo camino y al terminar el camino alcanzaba la vida eterna. El punto 2, o el nivel 2, es la tierra, donde los seres humanos vivían, y sobre todo el hemicentro era Egipto, donde el hombre habitaba y sobre todo estaba muy convulsionada.
el cielo era lo eterno, el lugar de reposo. Y la cosmovisión mesopotamia habla de los sumerios, las primeras civilizaciones sobre la faz de la tierra en Mesopotamia. Ellos creían que la tierra era plana y arriba en el cielo era una bóveda celeste y de estaño, y que esta bóveda estaba encerrando o embovedado el sol, la luna y las estrellas y algunos astros celestes. La cosmovisión bíblica o religiosa trata del hombre en la creación y redención, la caída y la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña en cuanto a valores y principios morales, que nos enseña a saber decidir propiamente entre el bien y el mal, y así también nosotros poder alcanzar la vida eterna obedientemente, siguiendo a Dios en cuanto a sus principios básicos y religiosos, y así aguardar la esperanza venidera, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre los aspectos esenciales, amén, de un tema muy importante de toda cosmovisión que debe responderse. En este tema entonces vamos a hablar cuál es la primera realidad, y eso es las preguntas que vamos a responder. Una de ellas es: ¿existe Dios? Y si existe, gloria a Dios, ¿cómo es? Entonces esta es la respuesta fundamental, amén, porque las demás que vamos a responder tienen que ser coherentes a todas las preguntas que vamos a dar. Entonces aquí vemos que algunos dirán: existe un solo Dios, otros dirán: hay varios dioses, y otros dirán también que habrán cosmovisiones que crean que el cosmos, amén, es el equivalente a Dios, el cosmos material, y otros simplemente negarán también por la eficacia o la creación de Dios, amén. Entonces ahí están los ateos que no creen en Dios, pero en sí, en la naturaleza, amén, de este mundo, cuál es en sí su naturaleza. Por eso es que notemos que, amén, también hay muchas preguntas que contestar concerniente a esto. Por ejemplo, una de ellas es creado la naturaleza o es eterno? La otra pregunta es también: ¿es solo materia o también espíritu? Gloria a Dios. Entonces, ¿existe un orden o un caos reinante? ¿Cuál es nuestra relación con él? Aquí nosotros, de acuerdo a nuestras respuestas que damos a conocer, entonces consideramos también, si consideramos el mundo como creado o autoexistente, entonces, y el rol que hacemos para cuidarlo o para destruirlo. Eso es, amén, el aporte que tengo. Tenemos también otras preguntas de aspectos que toda cosmovisión debe responder. Una de ellas es: ¿qué es el ser humano? Esta es una pregunta de identificación. Muchos podrán decir que el ser humano es una máquina compleja, otros que es un Dios enfermo que está en reposo o evolución, otros que el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, y otros que es un simio evolucionado. Tenemos también otra pregunta que es: ¿cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? Esta es una pregunta de moralidad. Algunos dicen que hemos sido dotados de una ley por nuestro Creador, que es o tiene un carácter justo, bueno y santo. También que lo malo lo elige el hombre. Y otras personas también pueden decir de que lo bueno y lo malo es relativo, es cultural o situacional. Otros negarán la existencia de lo bueno y de lo malo. Una de las últimas preguntas es: ¿cuál es el sentido de la vida humana? Para algunos, el sentido de la vida es descubrir los propósitos de Dios o de los dioses. Otros es hacer un paraíso aquí en la tierra. Otros buscar la purificación del alma para aspirar a algo más alto, más elevado. Otros que no existe ningún propósito y que la vida se reduce a tener la experiencia solo de nacer, crecer, reproducirse y morir. De esta manera damos por concluido nuestro trabajo de cosmovisión y posmodernidad.